y reverendísimo delegado de Hermandades y Cofradías, reverendo director espiritual, presidente de la agrupación de cofradías, hermanos mayores todos y representantes, hermanos mayores eméritos, hermano mayor, Junta de Gobierno, amigos, amigas, hermanos todos. Hoy nos situamos en este bonito enclave de la Sala Concierto María Cristina, a quien agradecemos su amabilidad por hospedarnos en este día de hoy. Sin duda, hoy disfrutaremos de un recorrido por la historia de nuestra hermandad, que si bien es señera a día de hoy, por su gusto y buen hacer, ya desde antaño lo era también, por su idiosincrasia de representar uno de los momentos más importantes del cristianismo, la Eucaristía. Hoy, 3 de febrero de 2024, nuestra querida coral polifónica Virgen de la Paz ha expresado su deseo de aportar a su querida hermandad su pequeño granito de arena. A continuación, y en primicia, se interpretarán las siguientes piezas compuestas para su querida cofradía. Las piezas llevan el nombre de Oración al Señor de la Sagrada Cena, Oración a la Virgen de la Paz e Himno de la Sagrada Cena. Demos paso, pues. Muchísimas gracias. Es un placer poder colaborar con vosotros en un día tan especial. Espero que disfruten de esta pequeña intervención musical que realiza el coro y disfruten mucho del día de hoy. Muchas gracias.
A continuación, disculpad, es que tengo aquí al compositor de lo que van a escuchar ahora. Vamos a interpretar el himno nacional, compuesto hace relativamente poco, mayormente por él. Yo he hecho un acompañamiento de piano, así que algo inédito y un regalo nuestro hacia vosotros. Espero que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias.
Los caminos del Señor son inescrutables. Como ya saben todos los aquí presentes, este año se cumplen 10 décadas desde que San Manuel González nos erigiera como hermandad, en la víspera de una de nuestras fiestas más importantes para los cristianos, el Corpus Christi. Un hecho de tal calibre debe ser anunciado con bombo y platillo a todos los malagueños y malagueñas que fueron y son parte de la hermandad. Porque sí, son muchos los malagueños que de una forma u otra han tenido cierta vinculación con la Hermandad de la Sagrada Cena. Ya fuera por ayudar a sus gigantescos tronos, portando un cirio en su tierna infancia, o esperando su emotiva salida en la antigua explanada de la estación. La Hermandad de la Cena nunca pasaba desapercibida. Nuestro objetivo, el de la real y muy ilustre Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz, es transportarles en un viaje histórico por estos 100 años que nos avalan. Para tal cometido, contamos con el cariño y buen hacer de una persona muy querida por esta hermandad. Esta misma será la encargada de pregonar la mayor efeméride que muchos de nosotros vamos a poder vivir, el primer centenario fundacional. Para que entiendan de la mejor manera posible lo que en unos minutos se avecina, quiero presentarles a don Francisco Sergio Lucena Martín. Su vida, al igual que muchos de nosotros, es un camino que se transita casi sin querer. Y al igual que se hace en el Evangelio de San Lucas, podemos diferenciarlo en distintas etapas. La primera etapa, la infancia. Y nos situamos en Málaga, el día 22 de octubre de 1971. Aquí nace nuestro pregonero, en el seno de una familia católica y practicante. Esta familia humilde vive en lo que por aquel entonces se consideraba el extrarradio de la ciudad, en aquella barriada del Carmen, lo que antiguamente conocíamos como la carretera Cártama y que a día de hoy llamamos la avenida Ortega y Gasset. Les confieso que casualmente yo también vivía en aquella avenida. Siendo el menor de 4 hermanos, vive una feliz infancia junto a sus padres, entre solares, escombreras y edificios en plena construcción. Sergio fue bautizado en el Santo Ángel por el querido y recordado sacerdote don Padre Jacobo del Real, quien da nombre a un precioso colegio aquí en la capital malagueña. Recibe por primera vez al Cuerpo de Cristo en la parroquia de Santa María Goretti, muy cercana a su casa, y a la cual sigue perteneciendo. Más tarde, como estudiante de GB, era un chico de buenas notas, primero en el colegio Tiro Pichón, actual Arturo Reyes, y colegio donde casualmente yo también estudié. Más tarde pasa a Isaac Bene, en el mismo barrio. Resulta que nuestro camino vuelve a estar ligado. Nuestra infancia más añorada estuvo encerrada en las mismas paredes de aquel colegio. Otra bonita coincidencia. Sergio, en su niñez, pasaba las horas dibujando o devorando tebeos. Sí, tebeos. Así es como le gusta llamarlos, pues el anglicismo de cómic es algo inusual en un amante de lo sencillo y de lo humilde como es él. Y damos paso a la etapa 2, hacia la edad adulta. Nuestro pregonero inicia el BUP, Bachillerato Unificado Polivalente para los más jóvenes de la sala, en el Instituto Nacional de Bachillerato Polígono de Cártama, en la añeja barriada de Los Corazones. Actualmente lo conocemos como el Salvador Rueda. Sergio nos confiesa que de esta época guarda cierto cariño y orgullo por aquel barrio de gente humilde y trabajadora. Tras haber realizado el BUP y el curso de orientación universitaria, realizó Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de electrónica. Esto le abre las puertas para dedicarse a lo que actualmente considera como su profesión y otra de sus vocaciones, la enseñanza. ¿Quién nos iba a decir que detrás de un mago de las palabras y la verborrea se podía encontrar un portento de la ingeniería? Claramente algún cable no hacía contacto y a día de hoy me pregunto si le sigue sin funcionar, pues a lo largo de su vida se ha ido embarcando en diferentes proyectos diversos y dispares, pero siempre con una maravillosa predisposición. Y es que, como él mismo me dijo una vez, tú dale, si metemos la pata, pues ya lo arreglaremos. Una sabia respuesta frente a un alumno que aún le costaba sumergirse en los caminos del programa Hermandad.
Luce, a día de hoy te supero, créeme. Y damos paso a la etapa 3, a la vida adulta. Sergio aprueba las oposiciones para profesor de secundaria en su segunda casa, las Islas Canarias. Allí prestará sus servicios en el IES Puerto de la Cruz durante 2 años. Más tarde, en el IES San Marcos durante 5 años. Mas esta tierra de ensueño no le proporcionó simplemente esa experiencia como docente, sino que encaminó su vida con la que actualmente es su esposa, Llurena. El malagueño iba a portadas a Llurena. Tras su estancia en esa ciudad del paraíso y alguna que otra mudanza, se establece en la casa que le vio crecer y nacer, pero ahora con su propia familia. Y quien lo conoce sabe que su mujer y su hija son sus 2 motores para vivir día a día. Ellas 2, Llurena y Martina, son sus 2 pilares fundamentales en los que sostiene su vida cuando le echa un pulso. Miren, ya en Málaga fue docente del IES Juan de la Cierva, en Belén, Málaga, durante 14 inolvidables años, ejerciendo tareas tales como la jefatura de Departamento de Electricidad, jefatura de estudios, coordinación de autoprotección, coordinación de proyecto Erasmus y un sinfín. Actualmente, jefe del Departamento del IES Politécnico Jesús Marín, donde sigue formando a futuros profesionales para nuestro país. Otra casualidad que nos une, la pasión por enseñar. Es igual que enseñes a un grupo de adolescentes sobre los sistemas informáticos o, como en mi caso, a un grupo de niños con autismo. Sergio, tú y yo compartimos la ganas de aprender, de enseñar, fuera de leyes y formalismo. Nos gusta lo que hacemos. Sergio, lo que tú me has enseñado no es a llevar una secretaría, que también, sino a cuál debe ser el espejo donde mirarme, yo como persona y como cofrade. Y llega la etapa 4, el artista interior, esa que algunos quizás desconocemos. Ya desde la infancia denotaba pasión por los tebeos heredados de sus hermanos mayores, pasión que mantiene a día de hoy. Además, es coleccionista de tebeos, llegando a tener casi 12.000. Sergio me confesaba, en más de una ocasión, que desde que tiene uso de razón, ve un papel y un lápiz y se olvida del mundo. Puede pasarse horas y horas dibujando. De hecho, ya hace algunos años, ilustró el libro Zaide de Tormes, de su amiga Beatriz Cerón. Fíjense si tal es su pasión, que actualmente aprende a ser dibujante de cómics, profesional, en la Nacho Arranza Academy. Todo esto lo sobrelleva junto con su trabajo de profesor y coordinador y su vida de esposo y padre ejemplar. Sin embargo, Sergio no se cierra puertas y se confiesa también amante del buen cine, de la música y del teatro. Tanto es así que ya participaba en su adolescencia en el grupo de teatro del colegio e incluso llegó a realizar algunas funciones para otros colegios. Como nosotros le decimos, Sergio, eres un showman. Pues miren, ese niño apasionado por los tebeos hoy ha conseguido no solo tener esta amplia colección de tebeos, sino que está regalando su tiempo y su esfuerzo a la cofradía que le vio crecer bajo los varales y que con el tiempo le enseñó que las viñetas de la vida a veces pueden parecer duras, pero siempre se soportan mejor con el abrazo de un hermano. Qué orgullosos deben estar tus padres, que te dieron la vida hace más de 50 años, pues aunque no lo vean de forma física, siempre quedará ese dibujo hecho por su propio hijo en el centenario. Y es que a finales de este año podrán disfrutar del cómic donde nuestro artista y pregonero refleja la historia de la hermandad en viñeta y cuyos protagonistas serán su padre y su hija. Hecho que materialmente es imposible, pero que gracias a la magia del tebeo podrá darse el universo del cómic. No sé vosotros, pero sabiendo la historia estoy deseoso de tenerlo entre mis manos. Y quizás hoy llegamos al capítulo que nos compete, la etapa 5, el camino cofrade. Paralelamente a todo lo anterior, ya desde pequeño le llamaba mucho la atención las procesiones y cofradías de Semana Santa. De hecho, hace algunos años me confesaba que de sus primeros recuerdos cofrades es ver las procesiones en la silla en calle Granada, junto a sus padres y sus hermanos. Sin embargo, su primer contacto directo con las cofradías fue como nazareno del Rescate, en 1985. Más tarde, en 1987,
se estrena como hombre de trono. Bueno, más bien como niño de trono, ¿no? Pues solo tenía 15 años y lo hace con el Santísimo Cristo en el puerto de la Torre, puesto que mantiene hasta el año 2016. En 1988 porta por primera vez a su Virgen de la Paz y el año siguiente al Señor de la Cena, acto que prolonga hasta el 2009. Y miren, a pesar de residir fuera de Málaga durante este tiempo, en Tenerife, nunca faltó a su cita anual, pues era sin duda un día especial, marcado en su calendario en rojo. Desde el 2010 hasta el 2019 ha ostentado los cargos pues, como mayordomo de trono del Señor y de la Virgen de la Paz. Y actualmente engrosa las filas nazarenas con su capirote, su fajín y su cíngulo azul. En cuanto a su trayectoria cofrade como miembro de la Junta de Gobierno, no te podemos reprochar lo más mínimo, pues pasa de acudir cada Jueves Santo a colaborar con un grupo de albaceas muy nutrido. De aquellos años aún conserva muy buenos recuerdos, pues aquel fue el primer grupo que la acogió y el que recuerda con cariño especial. Más tarde, quizás por su gusto por las letras, entra en el área de secretaría, donde se hará un hueco junto con Jesús Luque, un referente sin duda. En estos años comienza a intervenir cada vez más y más hasta dar el paso en convertirse en secretario general, de la mano de Rafa. Con este papel, sin ser consciente, crearía más tarde un vínculo que quizás jamás se rompa. Y es que Luce, como lo llamaba cariñosamente Belinda, era nuestro padre. Era ese al que acudíamos siempre que había un problema con el programa, con los correos o con cualquier presentación que nos ponía bastante nerviosos. Sergio hizo de secretaría más que un grupo. Hizo una pequeña familia, siempre dispuesto a ayudar, a construir y a sacarnos esa tímida sonrisa con cada desfachatez que se le ocurría. Porque sí, tras esa figura regia y serena que alberga de secretario y ahora de pregonero, se escondía aún un niño que lo que quería hacer era hacernos reír. Miren, recuerdo un impulso nuevo con la web, nuestra querida vicesecretaria Belinda embarazada y un sinfín de documentos y carpetas pendientes de clasificar y rellenar. Y sin embargo, como buen maestro, ahí estuvo él. Y mantuvo un sano equilibrio dentro del equipo, colocando a cada uno en su lugar y enseñándonos todo lo que había que saber para seguir sumando y para hacer lo que teníamos que hacer. Siempre humilde, sencillo y servicial, buscando un motivo del por qué ocurrían las cosas o simplemente ofreciendo el beneficio de la duda a alguien que se equivoca. Sergio, tú me has enseñado que trabajar hasta altas horas en Cuaresma es un trabajo que no se ve, pero que hay que hacer y quejarse no nos resuelve los problemas. Has sido el primero en sentarte a explicarme el funcionamiento de todos los programas una y mil veces. Y siempre con la misma expresión casi inocente. ¿Era esto como era? Como han podido escuchar, Sergio es un ejemplo de persona en muchas de sus etapas del camino de la vida. Y es que el camino compartido nos ha unido de por vida. La divina providencia quiso que su camino y el mío coincidieran en muchas ocasiones. Tanto es así que ya han sido 2 caminos de Santiago los que hemos compartido junto a hermanos de la cofradía. ¿Y por qué no decirlo? Los que nos quedan. Si alguno de los presentes ha podido experimentar esta vivencia, sabrá que hay días muy buenos, hay días muy malos, pero te das cuenta que lo importante del camino y de la vida no es lo que ocurre, sino las personas que te acompañan y que te ayudan cuando ya no puedes más. Esas mismas son las personas que te apoyan para llegar a tu objetivo, es decir, al final del camino. Gracias a todos mis peregrinos de la paz, pero en especial a ti, Sergio. Gracias por aquel abrazo sincero, aquellas tímidas lágrimas que nos regalamos ese 26 de agosto de 2019. Pues al igual que el Santiago Apóstol, me ofreciste tu calabaza para beber y tu callado para apoyarme siempre que lo necesitaba. Posteriormente llegaría el otro Camino de Santiago, un 21 de agosto de 2021, en el que con mucho esfuerzo llegamos como pudimos. Pero lo más importante de todo, llegamos juntos, como hermanos. En esta ocasión cambiábamos los papeles y el ordenador por un par de botas y una mochila cargada de ilusiones de la nueva etapa que empezábamos a vivir. Y cómo no, contigo, Sergio.
Un camino plagado de risas y buenos momentos, grabados a fuego en mi memoria. Gracias por ser luz aquellos días. Sergio, al igual que cuando llegamos a Santiago y nos fundimos en aquel abrazo por haberlo conseguido, hoy tú abrazas la historia de toda esta hermandad con ese mismo cariño. Hoy simbolizas a todas esas personas que aportaron desde lo más ínfimo a lo más grandioso, sin olvidar tu labor más importante dentro de esta cofradía, y que nadie, diría yo, que sabe hacer mejor que tú: dar sentido a la palabra hermandad. Porque tú consigues unir, consigues sembrar alegría y consigues que todo el que está a tu lado goce de felicidad. Aunque solo sea por ese pequeño momento en el que estamos contigo, lo consigue. Y sin más que añadir, cedo la palabra a don Francisco Sergio Lucena Martín. Hermano pregonero, tuya es la palabra. Yo después de esto ya no sé qué decir. Siglo I, aproximadamente año 28 de nuestra era. Jerusalén, el origen de nuestra fe. Llegó a la ciudad santa la celebración de la Pascua, acontecimiento por el cual los judíos conmemoran el momento en que Dios protegió a su pueblo de la plaga de la muerte física y lo liberó de la esclavitud de los faraones. El primer día de los ácimos, Jesús envió a sus discípulos Pedro y Juan a dar con un amigo, también discípulo, que había puesto a disposición del Maestro una dependencia de su casa para que prepararan la celebración. De camino ambos permanecieron en silencio, pensando en los últimos acontecimientos que habían vivido con Jesús. El Maestro había estado especialmente activo denunciando públicamente la hipocresía de escribas, sacerdotes y fariseos. Además, estaba aquel episodio con los mercaderes en el templo. Jerusalén se encontraba lleno de tropas romanas dispuestas a pagar el mínimo conato de desorden. La mayoría del Sanedrín estaba tan escandalizado por las enseñanzas de Jesús como envidioso por haberse ganado el rabí de Nazaret a gran parte del pueblo. Además, Jesús ya había anunciado que debía padecer en la ciudad santa hasta su muerte. Era muy probable que algo malo pudiera ocurrirle al Maestro. Sumidos en esos pensamientos, Juan y Pedro llegaron a la casa. Fueron conducidos por el dueño a una habitación grande, bien acondicionada y dispuesta. Horas más tarde, llegaron el Maestro y el resto de sus discípulos. Jesús deseaba fervientemente celebrar esa Pascua con sus amigos, pues sabía que sería la última. La profunda tristeza que sentía y que también inundaba a todos los presentes en la sala no impediría al Maestro entregarse en amor y ternura hacia sus discípulos. Llegado el momento, Jesús partió el pan y lo repartió. Igualmente ofreció el vino instituyendo la Eucaristía, anticipando de esta manera el sacrificio que haría al día siguiente, entregar su cuerpo y su sangre en la cruz para la salvación de la humanidad y estableciendo una nueva alianza entre Dios y los hombres. Tras la cena, Jesús, en un acto de infinita humildad y entrega, lavó los pies a sus discípulos. El Iscariote marchó apresurado de la sala tras ser conminado por el Maestro y después de cantar el Jalel pascual, marcharon a el huerto de Getsemaní. Siglo XVII, convento de San Luis el Real, Málaga. Junto a este mismo lugar en el que nos encontramos hoy, en la plaza de San Francisco, existía el convento de San Luis el Real, perteneciente a la orden fundada por el santo natural de Asís. En su seno y dentro del movimiento mariano que promovió la creación de asociaciones que rindieran culto a la Virgen Inmaculada,
destacó la Hermandad de la Pura y Limpia Concepción. Esta hermandad efectuó su salida penitencial en Miércoles Santo, participando en 1635 la Hermandad de la Humildad de Cristo, nuestro Señor y Redentor, como agregada a la primera. Pronto se fueron incorporando al cortejo imágenes de otras hermandades filiales, la Columna, la Cruz a Cuestas y el Santo Sudario, el Lavatorio y San Pedro, la Coronación de Espinas y, por último, en el año de nuestro Señor de 1654, por iniciativa de los hermanos Francisco y Juan García, se incorporó al culto el misterio de Jesús, celebrando la Pascua simbólica del Éxodo de Egipto. Por motivos que se desconocen, la Pura y Limpia Concepción desapareció del concierto procesionista a finales del siglo XVII. Si hubo representación de la Sagrada Cena en siglos posteriores, eso aún está por ver. Muy ilustre delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, reverendo padre don Salvador Guerrero Cuevas. Muy estimado reverendo párroco don Antonio Collado Rodríguez. Señor presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y querido hermano peregrino de la Paz, don José Carlos Garín. Querido hermano mayor de la Real y muy ilustre Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz y Junta de Gobierno. Hermanos mayores que han sido de esta nuestra hermandad, hermanos ferroviarios, hermanos mayores de las hermandades de Pasión y Gloria, queridas hermandades de nuestra parroquia, cofrades y hermanos en Cristo, amigos y amigas. Permítanme, en primer lugar, dedicar este pregón a todos los seres queridos que ya disfrutan de la compañía del Señor de la Cena y de la Virgen de la Paz, especialmente a nuestro querido Rafael Álvarez Román, fallecido apenas hace una semana, a Jesús Sánchez Reina, amigo y hombre de trono, que nos dejó también hace poco para estar para siempre con su Madre de la Paz, a Ale Vera, nuestro querido miembro del Grupo Joven, y a otros dos ángeles del cielo, a mi añorado y querido primo Ángel, que no podía tener un nombre más apropiado, que por cierto, que pertenece a la Cofradía de los Dolores del Puerto de la Torre, que por cierto cumple también este año su 75 aniversario. Desde aquí, mi más cordial felicitación. Y a Alejandra Figueroa, la que sé que es el ángel de la guarda de mi hija, que desde hace unos años vuela con sus alas de mariposa por los jardines del paraíso. Gracias a mi secretario general, don Carlos Moreno González, por las palabras que acabas de verter sobre mi persona, que, aunque equivocadas por falta de objetividad y rigor, esta vez te las voy a perdonar. No me cabe duda que han salido más desde el corazón que desde la razón, como muestra del afecto que sé que me tienes y que es recíproco e incondicional. Muchas gracias, Carlos. Mi gratitud eterna también para la Junta de Gobierno de esta real y muy ilustre hermandad por mi nombramiento como pregonero, que no es más que la última señal de cariño hacia mi persona, una más de las tantas que he recibido desde que ingresé en la Junta de Gobierno y hasta el mismo día de hoy, aunque ya no formo parte de ella. Hago extensivo este agradecimiento a todos aquellos hermanos de esta corporación que en estos meses me habéis hecho llegar sus felicitaciones y vuestros ánimos, que me han dado fuerzas para acometer esta grave responsabilidad. A Josemi, que es un crack como pianista y como persona. A Alberto, que también está por ahí detrás, que se va a perder el centenario para poder mostrar la proyección. A todos los que habéis estado esta mañana montando este maravilloso escenario. Gracias a mi mujer, Llurena, y a mi hija Martina, por su comprensión y paciencia. Siempre habéis estado soportando pacientemente horas y horas de su marido y padre, encerrado en el estudio en detrimento de una mayor dedicación a mi familia. Ellas han sido fundamentales a la hora de tirar para adelante en mis momentos bajos. Os amo, con locura. Gracias a mi familia, aquí presente, porque son la mejor familia que se puede tener, porque ellos también son la referencia que necesito para ir por el mejor camino durante este viaje que es la vida terrenal. Y por último, gracias a mis padres, porque me criaron y educaron en la fe cristiana, motor
que me ha ayudado a superar las dificultades y malas rachas que la vida ha ido poniendo en mi camino. Fe que me guía en la senda para al menos intentar ser mejor persona con mis semejantes y sin la cual hoy no tendría sentido que estuviera aquí para exaltar las virtudes de mi hermandad. Sería absurdo. Con toda seguridad, papá y mamá estarán expectantes y orgullosos de su niño, su Sergio, el chico, sentados en lugar preferente en el palco de la gloria, muy cerquita de mi Cristo de la cena y de mi otra Madre del cielo, la Reina y Señora de la Paz. Tras el capítulo de agradecimientos, no puedo evitar recordar el día en que, en una tarde lluviosa de agosto, no es un chiste, era lluviosa y era agosto, pero era en Galicia, ahí está la trampa, en la ciudad del apóstol Santiago. Tras haber realizado el camino inglés con los peregrinos de la paz, mi hermano mayor me comunicaba, en presencia de otros amigos, sus intenciones de proponerme como pregonero. Aquella decisión de mi hermano mayor me produjo auténtico pavor ante la gran responsabilidad que podía venírseme encima, aunque no lo niego, también fue uno de los momentos más felices de mi vida, independientemente de lo que luego pudiera decidir la Junta de Gobierno. Pues nada, ya ven el resultado. El órgano de gobierno de esta hermandad decidió, se equivocó, más por afecto, igual que mi amigo Carlos, que por un motivo racional, que fuera la persona que tienen ustedes ante ustedes la encargada de subir hoy a este bellísimo escenario, y es que yo no me lo acabo de creer todavía. Así que son cosas de Dios. Dios ha querido ponerme en esta tesitura, hermanos y hermanas. A mis sagrados titulares me encomiendo, porque ya no hay vuelta atrás. En esta sala evocadora, coliseo de belleza singular, donde una vez estuvo el convento de San Luis el Real, mi corazón les entrego, abierto de par en par. Dispuesto ante ustedes yo les vengo a ensalzar lo que fue mi cofradía, lo que ahora es y será, como hermandad ferroviaria, la vio nacer en mi ciudad. Málaga de mi alma, espectadora excepcional de un siglo de gloria de la cena sacramental. Aquí me encuentro, señores, para con orgullo pregonar a mi hermandad de la Sagrada Cena, la muy ilustre y real por sus 100 años de historia y que sean 1000 años más con el Cristo de la Cena y la Virgen de la Paz. El tembleque no se me quita. Qué barbaridad. Bueno, el principio. Hace unos días celebrábamos el Tríodo en honor a nuestra sagrada titular, María Santísima de la Paz, por su festividad del 24 de enero, precisamente el mismo día en que, casualidades o no, que a veces pasan, nació mi hija. Durante el mismo, con la prodigiosa presentación que nuestro hermano Antonio Santiago hizo del no menos maravilloso cartel del centenario del gran artista Pablo Cortés, se daba el pistoletazo de salida a un intenso y ambicioso programa de actos para conmemorar el centenario de nuestra hermandad. Actos que se extenderán a lo largo de todo este 2024. Apenas han terminado nuestros albaceas de recoger el montaje del esplendoroso altar realizado en Santo Domingo, del que año tras año no nos dejamos de asombrar, cuando continuamos hoy con la celebración de esta efeméride. Menudo año le espera a nuestra Junta de Gobierno, sin contar el esfuerzo que llevan ya realizando desde hace meses todos los integrantes de las diversas comisiones establecidas al efecto de preparar esta efeméride. Desde aquí, permítanme que les transmita en nombre de todos los hermanos de la Cena nuestro más sincero apoyo y gratitud por la dedicación empleada y por los que les queda aún por hacer. Permítanme aprovechar este púlpito para animar a los presentes, a los estamentos oficiales, a las cofradías y hermandades y a los malagueños en general a asistir a las diferentes actividades y eventos programados, pues créanme si les digo
que será un centenario que quedará verdaderamente grabado en nuestras memorias y en nuestros corazones. Pero ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Qué pasó hace 100 años? ¿Cuáles son los orígenes de la Hermandad de la Cena como tal? No como hermandad filial, sino como hermandad totalmente autónoma e independiente. Hagamos un viaje al pasado y pongámonos en situación. A principios del siglo XX, nuestro país se encontraba en plena crisis. La guerra colonial, con el desastre de Anual en el norte de África y el descontento con el rey y la clase política, permitió la aparición de numerosos partidos de corte revolucionario. La depresión económica que afectaba a toda Europa y especialmente a España, con una desigualdad social muy acentuada, condujeron a una crisis de gobierno que terminó con el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. Sin embargo, los primeros 20 fueron propicios para las corporaciones nazarenas. La creación de la agrupación de cofradías el 21 de enero de 1921 en la iglesia de la Merced supuso un gran salto de calidad en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Málaga. La buena gestión realizada para conseguir nuevas fuentes de ingresos, unido a la estrategia de convertir nuestra Semana Mayor en un reclamo turístico, hicieron que las cofradías agrupadas pudieran afrontar de manera conjunta y con solvencia los gastos que suponía sacar a los sagrados titulares a la calle. Fue una auténtica edad de oro que significó la aparición de numerosas cofradías. Una de ellas fue la Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental, que se constituyó, y no por casualidad, un día después de la solemnidad del Corpus Christi de 1924. La iniciativa partió de un grupo de empleados de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, encabezado por un tal Miguel Luque Paredes. Don Miguel, un entusiasta cofrade de la Hermandad de la Puente del Cedrón, debió pensar que Málaga adolecía de una cofradía que diera culto al misterio de la Sagrada Cena y representara en las calles la institución de la Eucaristía, la gran nota identitaria de la cristiandad. Por ello, animó a otros compañeros de trabajo, también cofrades entusiastas de las procesiones, a rescatar del olvido a aquella antigua hermandad filial de la Pura y Limpia Concepción que procesionaba la Última Cena a mediados del siglo XVII. Y allá que fueron, con humildad y determinación, pero sobre todo con una gran ilusión, a hablar con el obispo de Málaga, que en aquellos años era don Manuel González García. Por ahí debe andar, ahí está. El obispo Manuel fue una de las grandes figuras de la Iglesia española de la primera mitad del siglo XX. Nació en el seno de una familia humilde y religiosa y ya desde niño mostró un ferviente amor por la Eucaristía. En su primer destino como sacerdote, en la iglesia de Palomares del Río, Manuel se encontró un sagrario deteriorado, sucio, con signos evidentes de no habérsele prestado el más mínimo cuidado en mucho tiempo. Y Dios, a través del sagrario, indicó a don Manuel cuál sería el camino que debía seguir su ministerio pastoral. Manuel, estoy aquí, en el sagrario, ¿no me ves? Abandonado, solo, desamparado, como en el huerto de los olivos donde todos dormían y nadie velaba. Despierta, Manuel, a mis hijos, guíalos a mi altar de amor. Sé la luz que necesitan, que yo les ofrezco el perdón, pues yo soy el pan de la vida y el vino de la salvación. A partir de ahí, don Manuel se consagró a la adoración de la Santa Oblea y a una intensa vida pastoral que dejó una profunda huella allá donde predicó, sobre todo entre los más pobres y necesitados. Su amor por la Eucaristía lo llevó a crear un sinfín de asociaciones religiosas y publicaciones en pro de la adoración a la Sagrada Forma. Tanto es así que fue presentado ante el Papa San Pío X como apóstol de la Eucaristía. En 1920 fue nombrado obispo de Málaga y para celebrarlo dio un banquete a los niños pobres que fue servido por autoridades, sacerdotes y seminaristas. Auspició la construcción del seminario que hoy conocemos, en el cual la Eucaristía era el eje central de las enseñanzas que allí se impartían. Así pues, con estos mimbres, el nacimiento de la Hermandad de la Sagrada Cena no podía tener mejores perspectivas. Imagino que, ante la propuesta de aquellos ilusionados jóvenes, ferroviarios y cofrades encabezados por don Miguel Luque Paredes, el obispo Manuel
debió contestarles algo parecido a esto. ¿Una hermandad de la Sagrada Cena, decís, hijos míos, que dé culto al misterio de la institución de la Eucaristía y salga en procesión en Semana Santa? No sabéis la alegría que me dais. Enseguida lo ponemos en marcha y lo antes posible os firmo el acta fundacional. Una hermandad de la Sagrada Cena, comentaría para sí, mientras con una sonrisa de lado a lado despedía a los cofrades. Y tal debió ser la ilusión del obispo Manuel, que hizo todo lo posible por marcar el carácter eucarístico de nuestra hermandad, hasta el punto que el acta fundacional la firmó el 20 de junio de 1924, un día después del Corpus Christi, y no lo hizo el mismo día de Corpus por ser este un día festivo por aquel entonces. Tenía que ser así. No podía haber sido de otra manera tratándose de nuestra hermandad de la Sagrada Cena. Pues quiso el divino hortelano que la semilla de esta cofradía se plantara por la mano del apóstol de la Eucaristía, obispo de los sagrarios abandonados. Así también le decían San Manuel González García. Ese viernes tras el Corpus firmó con inmensa alegría nuestra acta fundacional, naciendo la cena aquel día en olor de santidad. Está complicado el vasillo este. Ese mismo año, en el 13 del mes del Rosario, don Miguel Luque, ya como hermano mayor de la Sagrada Cena, siendo al mismo tiempo hermano de la Puente y Nuestra Señora de los Dolores, presentó como delegado esta última a nuestra hermandad ante la agrupación de cofradías para su ingreso en la misma. El presidente de la agrupación, don Antonio Baena, dirigió unas sentidas palabras a don Miguel, destacando que la hermandad de la Sagrada Cena iba a llenar un hueco importante en la Semana Santa. Tras desearles a los primeros hermanos de nuestra corporación que su primer desfile procesional fuera un éxito, la Sagrada Cena se convirtió en la 16ª cofradía agrupada. Meses después, aquellos deseos del primer presidente de la agrupación se convertirían en una realidad maravillosa. Gracias al esfuerzo de don Miguel Luque y de aquellos primeros hermanos, además de la implicación que casi desde el principio tuvo el marqués y presidente de la Compañía de Tranvías de Barcelona, don Mariano de Foronda, un soleado día primaveral de 5 de abril de 1925, Domingo de Ramos, la Hermandad de la Sagrada Cena realizaría su primera salida procesional, desde la que sería también su primera sede canónica, el Santuario de la Victoria. La nueva cofradía del barrio, de igual nombre, que había sido fundada por la gente del ferrocarril hacía menos de un año, había suscitado una gran expectación entre vecinos y cofrades. Muchos ya habían podido ver el grupo escultórico y hablaban maravillas de él. La pollenica había salido unas horas antes y entonces, como en nuestros días, había muchas ganas de procesiones. Afortunadamente, hay cosas que no cambian. Desde primeras horas de la tarde, la plaza del Hospital Militar, junto a la iglesia, era un hervidero de gente. Vecinos de la Victoria y de barrios adyacentes esperaban el paso de la comitiva desde la misma calle o desde los balcones de sus viviendas, porque entonces, en el centro y barrios limítrofes, las viviendas eran eso, viviendas y no apartamentos turísticos. Las fotografías de aquellos años muestran cómo la ciudadanía que había tanto en la mencionada plaza como en Compás de la Victoria permanecía respetuosamente a un lado y a otro de la calzada. Desafortunadamente hay cosas que sí han cambiado. Por fin, a las 8 de la tarde, se producía el momento histórico. Suenan ya las campanas de la iglesia de la Victoria, pues ya sale la cena por primera vez en su historia. Nazarenos de blanco y capa roja preceden al misterio, escena triste y hermosa contada en el Evangelio. Con Juan en su regazo, Jesús anuncia la infamia que ha de cometer uno de ellos. Tomás, Felipe y Pedro a la diestra están del Maestro, también su hermano Andrés,
Santiago el Mayor y Tadeo. Al otro lado de la mesa, similar indignación muestran Bartolomé y Mateo, Simón y Santiago el Menor, y dando la espalda al resto, la figura del traidor. Y ante esta escena conmovedora, a la que no le falta detalle, Málaga aplaude, reza y llora, con emoción desbordada, porque ya tiene en la calle a la cena más sagrada. Esto se me va a caer de un momento a otro. Estoy sosteniendo con los dedos, de verdad. Esto es para relajar un poquito. La procesión, después de recorrer las principales calles de la ciudad, regresaría a las 2 de la madrugada. Admirable el esfuerzo de aquellos hombres de trono que, siendo apenas 50, llevaron al grupo escultórico de don Pío Mollar durante 6 largas horas. 50. Como inmenso también fue el mérito de aquel primer hermano mayor y su junta de gobierno formada por colegas del ferrocarril, que en menos de un año desde su fundación lograron poner a la cofradía en la calle con un trono y un grupo escultórico más que digno y una nutrida representación de penitentes con una gran variedad de enseres. Don Miguel Luque fue el primero de una lista de hermanos mayores a los que junto con sus juntas de gobierno, es de justicia que los hermanos de la Sagrada Cena mostremos nuestra más profunda admiración y reconocimiento. Comprometerse de esta manera con tu cofradía significa dedicar muchísimas horas de una vida a tu hermandad, horas que van en detrimento de un mayor tiempo con tus seres queridos. El compromiso que un hermano mayor y su junta de gobierno adquieren es sinónimo de pasar muchas noches de desvelo y preocupaciones, de cuadrar cuentas, de cumplir plazos, de organizar y montar cultos, a veces hasta altas horas de la madrugada. Nuestros hermanos mayores aportaron, junto con su junta de gobierno, su buen saber y entender y dieron lo mejor de ellos mismos en el tiempo en que les tocó vivir. Todo por amor a esta centenaria institución y, sobre todo, movidos por una fe inquebrantable hacia nuestros sagrados titulares. Por eso, sirva este momento del pregón para manifestar mi pequeño e insuficiente homenaje a los que fueron, a don Miguel Luque, a don Benito Urbistondo, don Francisco Asís Cabrera Naya, don Antonio Rodríguez Ramos, don Manuel de la Pascua Díaz Sutil, don Antonio Ruano Valderrama, don José Luis Ruiz Aleñá, don Julio Salcedo Sánchez, Juan Manuel García Campos, don Rafael Salcedo Sánchez y, por supuesto, también a los que son, a don Adolfo Ruiz Pastor, a don Manuel Ruiz Pastor, a don Francisco Aguilar de la Fuente, a don Rafael López Taza. Para ellos pido un fuerte aplauso. Cristo en todas las almas y en el mundo, y en el mundo. ...1938... El país se encontraba en guerra civil, pero aquel año Málaga fue tomada a los republicanos por el ejército sublevado y la ciudad pasó a estar bajo un gobierno militar. La contienda había finalizado en estas tierras y las procesiones volvieron después de 2 años de ausencia. Por aquel entonces, don Manuel de la Pascua Díaz Sutil, inspector del Servicio de Telecomunicaciones de Ferrocarriles Andaluces, se hizo cargo de la cofradía. Las relaciones con dicha compañía y su gran benefactor, el Marqués de Foronda, hicieron que nuestra corporación nazarena aumentara su patrimonio y su número de hermanos, la mayoría del gremio ferroviario. La hermandad ya llevaba algún tiempo barajando la idea de incorporar una imagen mariana que acompañara al Cristo de la Sagrada Cena, y esta etapa de resurgimiento animó a aquella Junta de Gobierno a dar el paso definitivo. Varias advocaciones se le llegaron a dar a la futura titular, nombres que incluso llegaron a aparecer en documentos oficiales de la cofradía y en la prensa escrita de la época. Nuestra Señora de la Estrella fue la primera advocación elegida,
nombre entonces original en Málaga, porque no existía ninguna otra virgen. La de la Humillación llegaría un tiempo después. A punto estuvo también de llamarse de las Mercedes, pues tal era el nombre de la esposa del marqués de Foronda. Sin embargo, la maldita guerra que aún tenía lugar en gran parte del país fue lo que determinó el nombre definitivo de nuestra sagrada titular. Y algo parecido a esto que les voy a recitar, debían rezar a la Virgen todavía por llegar aquellos hermanos deseosos de que la contienda acabara. Aunque aún no te tengo delante, Madre del Señor de la Cena, a ti hoy vengo a rezarte, pues eres la luz que de gozo me llena. Estrella de la mañana, lucero de mis atardeceres, siempre siento tu compañía, Virgen Santa de mis mercedes. A vos suplico interceda por esta tierra que sufre, que llegue el fin de la guerra, que a nada bueno conduce. Y si así, mi señora, lo hicieras, y este enfrentamiento acabara, tu nombre por ello será el más hermoso que una reina jamás nunca tendrá. Serás por siempre, Madre, mi Virgen de la Paz. Decidido ya su nombre, la hermandad encargó la efigie al artista granadino José Gabriel Martín Simón, siendo sufragado el trabajo por el marqués don Mariano de Foronda. Por fin, la talla sería bendecida el 16 de octubre del 39, en el altar mayor de la Iglesia de la Victoria. Poco después se adquiriría el trono, obra de Palma Burgos, y en la Semana Santa de 1940, la Santísima Virgen de la Paz realizaría su primer desfile procesional tras su hijo, el Señor de la Cena. Real y muy ilustre. Aunque la Hermandad de la Cena experimentó un gran auge a finales de los 30, la recién terminada Guerra Civil dejó a España sumida en el hambre y en la miseria. Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies a sus discípulos en la última cena como signo de amor y entrega a los demás. Nuestra hermandad fue desde el principio un ejemplo de lo que representa. Hermanos reunidos en la mesa sagrada que se alimentan de Cristo y se entregan al prójimo. En aquellos duros años de posguerra y ya bajo la dictadura del general Franco, la cofradía realizaba una importante labor social de ayuda a los necesitados de la parroquia, distribuyendo ropas, mantas y alimentos entre los más necesitados. Fue muy destacada, a su vez, la labor que desarrollaba en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios de Torremolinos, asistiendo a los niños del centro y organizando un reparto anual de juguetes. Además, otorgaba becas a los seminaristas, entre otras obras sociales. Todo ello propició que el obispo Herrera Oria, más tarde cardenal, concediera a nuestra cofradía el título de muy ilustre, que se añadiría al de real, ya concedido anteriormente por el rey Alfonso XIII, tras visitar los reyes la Capilla de la Victoria en su última visita a Málaga. Desde entonces, las directivas que han ido asumiendo el gobierno de nuestra hermandad a lo largo de los años siempre han tenido presente que la práctica de la caridad es manifestar el amor al prójimo, es acatar el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Es, en definitiva, un modo de evangelización que tiene tanta importancia o más que la que se realiza a través de nuestros cultos y actividades, tan prioritario como la salida procesional anual, mediante la cual damos culto público a nuestros sagrados titulares y estimulamos la devoción de los fieles. A lo largo de sus 100 años, la hermandad ha colaborado en las necesidades de las diferentes parroquias de las que ha formado parte. Ha seguido organizando campañas navideñas de recogida de juguetes, de material escolar, de recogida de alimentos y de productos de primera necesidad. Se han realizado innumerables mercadillos y conciertos solidarios, campañas de vacunación infantil, de donación de sangre, de ecuestación para la lucha contra el cáncer. Se ha cedido nuestra sede a asociaciones como Alcer, de apoyo a los niños
con problemas renales, conferencias y cursos como el de hostelería para la reinserción de presos y proyectos tan destacados como el de acogida de niños bielorrusos. Proyecto mediante el cual un grupo de niños de aquel país pasaba gran parte del verano con familias de acogida malagueñas, en un ambiente saludable, lo que hacía que su esperanza de vida se viera incrementada. Un proyecto con el que me identifico especialmente, pues gracias a él, mi hermana y su familia ganaron otra hija y yo otra sobrina, que hoy es toda una mujer y madre de una preciosa niña. Blava, al Señor de la Sagrada Cena, pido volver a verte algún día. Lo expuesto anteriormente es solo una pequeña muestra de la labor que ha realizado nuestra hermandad por el prójimo a lo largo de sus años. Debemos estar muy orgullosos de ello y pregonar cada obra buena que salga de nuestra institución en cada oportunidad que tengamos. Y aún más, si cabe, en estos tiempos donde parece que todo lo que tiene que ver con la Iglesia es malo. ¿Cuántos profesionales de las redes y de otros medios critican a la Santa Madre o hablan mal de las cofradías? Que no digo yo que no hayamos cometido errores, y cometemos, y muchos, que sí, y a veces muy graves. Y siempre debemos estar dispuestos a pedir perdón y a intentar resarcir el mal causado. Pero es más, mucho más, el bien que se hace desde la Iglesia y sus asociaciones laicas. Pero esto parece no interesar a los que con toda seguridad no han pisado una parroquia o una hermandad y por tanto ignoran o no les interesa conocer lo mucho y bien que desde estas instituciones se hace para mejorar la vida de los más necesitados. Pero perdonadme, hermanos, parecía un político, no, que me voy por las ramas y esto no merece ni un minuto más de nuestro tiempo. Nosotros sigamos a lo nuestro, dando ejemplo de lo que significa ser seguidores de Cristo y haciendo honor al título de muy ilustre que consiguió nuestra corporación hace muchos años. Pues tales fueron los méritos de aquella joven hermandad que obtuvo muchos réditos ante el obispo de la ciudad. Monseñor Herrera Oria, por su cristiana caridad, elevó aún más a la gloria a la por entonces solo real. Muy ilustre te nombró aquel que llegara cardenal, mas otro título te falta, otro que debieras llevar, pues admirable tu devoción es por el Señor sacramentado, aquel que llamó a San Manuel desde un sagrario abandonado. Desde entonces y hasta ahora al Señor de la Eucaristía el mes de junio dedicas para rendirle pleitesía, para honrar en ese día del año que reluce más que el sol a las sagradas formas de Cristo nuestro Señor, con altares gloriosos coronas al Rey de nuestro corazón. Es por ello, mi cofradía, que otro título debieras llevar, a real y muy ilustre añadiría el de hermandad sacramental. Pero volvamos de nuevo al pasado. Durante la década de los 50, la cofradía aumentaría ostensiblemente su patrimonio, teniendo una intervención destacada el gran don Juan Casielles del Nido. Se construiría un nuevo trono para la Virgen y se realizarían un gran número de enseres de gran calidad artística, todo ello gracias al fortalecimiento de los lazos con Renfe. En los 60, el patronazgo de Renfe siguió aumentando, lo que hizo que la hermandad consiguiera su propia sede junto a la estación de trenes. Así, tras más de 40 años en La Victoria, efectuaría su primera salida procesional desde el interior de la capilla de la estación en 1967. Tan emblemático y añorado lugar sería bendecido 2 años después, en marzo de 1969. Sin embargo, poco duraría la alegría provocada por tan feliz acontecimiento. Por desgracia, los cofrades de la Cena iban a recordar las Navidades de aquel año para siempre. Domingo, 28 de diciembre de 1969. La emisora Radio Juventud de Málaga, a través de la inconfundible y carismática voz del locutor Domingo Mérida, daba la siguiente noticia. Hoy
apenas hace unos minutos, a las 11 de la mañana, se ha producido un pavoroso incendio en la capilla de la estación de la Hermandad de la Sagrada Cena, mientras tenía lugar la celebración de la Santa Misa. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, pero las llamas, al parecer, han acabado con casi todo el patrimonio de la hermandad. Lamentablemente, las sagradas imágenes titulares de esta popular cofradía ferroviaria no han podido ser salvadas. El grupo escultórico y los tronos también han sido completamente destruidos. El hecho de que la noticia fuera dada en el Día de los Inocentes, a muchos oyentes les pareció que debía tratarse de una broma de mal gusto, pero el humo que podía verse desde muchas partes de la ciudad enseguida les debió hacer pensar que ojalá hubiera sido eso, una inocentada. Todo aquel que se acercó a la capilla fue testigo de un espectáculo dantesco. Lo único que se podía hacer era intentar consolar a los hermanos de la cena que se encontraban en los alrededores, entre ellos una hermana de la cofradía, que hacía unos minutos se encontraba en misa y que había tenido que salir de la capilla despavorida, huyendo de las llamas. En la explanada de la estación, una mujer se lamentaba. Tanto que habíamos conseguido, nos lo han arrebatado las llamas, casi todo se ha perdido. En el día de las inocentadas, lo que la guerra no nos quitó, ni las turbas descontroladas, el fuego se lo llevó, dejando a mi hermandad desamparada. Décadas de devoción y entrega, borradas en un cuarto de hora. ¿Dónde está mi Cristo de la Cena y la Virgen de la Paz, mi Señora? Ellos que aliviaban mis penas, ¿a quiénes rezaré yo ahora? A esto que el hermano mayor, viendo su profunda tristeza, a la hermana se dirigió con serenidad y firmeza. No llores más, mujer, que aunque la pena te embargue, no es momento de caer, sino más bien de levantarse, pues hay mucho por hacer. Álzate, mujer, no llores, que nuestros titulares no se han ido, ni tampoco su apostolado. Siguen en nuestros corazones, siempre están a nuestro lado. Ellos nos ayudarán a seguir con el legado de aquellos que nos precedieron en tantos esfuerzos dejados. Levántate, hermana querida, limpia esas lágrimas de pena, pues pronto vendrán de alegría, volverá el Cristo de la Cena y la divina paz de María. Al día siguiente del desgraciado suceso, la agrupación de cofradías convocó una junta de gobierno urgente con asistencia del alcalde y gran cofrade, don Antonio Gutiérrez Mata. En la misma, todas las cofradías decidieron regalar una nueva imagen de María Santísima de la Paz. Además, las hermandades de la ciudad se volcaron en ayudar ofreciendo tronos, enseres, túnicas, todo para que la hermandad pudiera realizar su salida procesional en la Cuaresma de 1970. Tras numerosas gestiones en un tiempo récord, se encomendó la realización de la nueva imagen de la Virgen a un escultor sevillano, jovencito, un tal Luis Álvarez Duarte. La imagen fue bendecida apenas 2 meses y medio después en la iglesia del Carmen y en la Semana Santa de 1970 saldría en unas pequeñas andas. Dada la magnífica calidad de la imagen, se encarga el señor y su grupo escultórico al mismo artista. Aquel joven natural de la localidad sevillana de Gines, con un talento que ya destacaba, con una calidad en sus obras impropias, dada su juventud, realizaría su primera obra para Málaga con el encargo de la Virgen de la Paz que le hizo nuestra hermandad. 2 meses le bastaron con sus noches y sus días a aquel joven sevillano para tallar la paz de María. Tras esta obra asombrosa y siempre con buen criterio, también se le encomendó el Señor y su misterio.
ángeles del cielo bajaron para guiar al imaginero, que con una gubia y sus manos los talló con golpe certero. Hermosura y gracia plena dio a la Virgen de la Paz y al Cristo de la Sagrada Cena dulce y serena faz. Y el conjunto todo un prodigio de arte para conmemorar aquel trascendental sacrificio que convirtió el vino y el pan en sangre y cuerpo entregado para dejar a la muerte vencida, librarnos de todo pecado y darnos la nueva vida. Como el menor de los Santiago, quiso el artista sin igual permanecer con su apostolado. Ahora, cierto es que lo está en el banquete preparado por el Padre Celestial. Descansa en la paz de tu primera Virgen malagueña, querido y recordado Luis Álvarez Duarte. Ya ven, el ímprobo esfuerzo realizado por nuestra hermandad, unido a la generosidad de las cofradías y del pueblo de Málaga, hicieron que, con la capilla ya restaurada y bendecida en la festividad de la Virgen de la Paz de 1971, la hermandad pudiera salir en el Domingo de Ramos de aquel año con los tronos e imágenes al completo. Y así fue, queridos hermanos, como de una desgraciada mañana surgió el más asombroso milagro de hermandades y cofradías que con la cena se volcaron y de toda una ciudad que no quería pasar ni un Domingo de Ramos sin su sagrada Eucaristía. De donde Dios quiera. El cambio de sede social y canónica a la capilla de la estación, dependiente de la parroquia del Carmen, sería el primero de varios que nuestra hermandad realizaría. A propósito de los lugares en los que ha estado ubicada a lo largo de este siglo de edad la Hermandad de la Sagrada Cena, como todos saben, desde que naciera en el Santuario de la Victoria y hasta nuestra actual ubicación en la iglesia de Santo Domingo, varias han sido nuestras sedes, tanto sociales como canónicas. Y esto me hace pensar en una anécdota que tuvo lugar cuando nuestras sagradas imágenes eran trasladadas en procesión a la iglesia de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán. En un momento de la procesión pude escuchar a una persona que contemplaba la comitiva comentar algo así como lo que decía el inolvidable Chiquito de la Calzada: «Os movéis más que los precios». Entonces no respondía a aquel comentario. Pero si ahora volviera a verlo, si volviera a ver a aquella persona, le contestaría algo parecido a esto. Bien dices, amigo mío. Pues en este siglo de historia, varias sedes hemos tenido. Nacimos en la Victoria, por la patrona bendecidos. La explanada de la estación fue nuestro siguiente destino. Acertada fue la decisión. Del tren, la mayoría vivimos. Fue después el progreso quien nos llevó de travesía y llegamos al casco viejo, a la calle de la Compañía. Cena y Paz allí estuvieron en oratorio improvisado. Ciriaco y Paula los acogieron otra vez en lugar sagrado. Devolver a los mártires de nuevo el esplendor de siglos pasados fue el motivo dispuesto para un nuevo traslado. Así el reencuentro se produjo de esta hermandad con un barrio. A los percheles volvieron los cofrades ferroviarios. Y aquí, amigo, estamos, en esta iglesia bien señera de Santo Domingo y San Carlos, que la cena es perchelera, de la Explanada y de los Mártires, de Compañía y de Puerta Nueva, de Carretería y de la Victoria, y de allí de donde Dios quiera, pues son mi Cristo y mi Virgen de toda Málaga entera. De toda Málaga, efectivamente, hermanos, las imágenes del Santísimo Cristo de la Cena y de María Santísima de la Paz
trascienden más allá de su capilla, de su desfile procesional o de las dependencias de nuestra Casa Hermandad. En cierta ocasión, cuando portaba el trono de traslado en la Plaza de la Constitución y a punto de iniciar la calle Larios, me llamó la atención sobremanera una mujer que podría ser no tuviera más de 50 años, pero que aparentaba bastantes más. Su arrugada cara morena reflejaba el peso de una vida que parecía no haberla tratado muy bien. Sus preciosos ojos verdes, rebosantes de lágrimas, dirigían su mirada hacia nuestros sagrados titulares, delatando una emoción incontenible. Sus labios se movían levemente en lo que parecía una plegaria a ellos, o quizá solo al Cristo o a la Virgen, quién lo sabe. Aquella imagen que quedó grabada en mi memoria para siempre, a menudo me ha hecho pensar en aquellas personas que, sin pertenecer a nuestra corporación, han buscado la ayuda divina a través de las imágenes del Señor de la Sagrada Cena y de la Virgen de la Paz en estos 100 años de hermandad. Al ejemplo anterior, les añadiré el de otras dos personas, un matrimonio. Él, devoto de la Señora. A ella le tiraba más el Cristo de la Cena. Ninguno de los dos era hermano de esta corporación, aunque el menor de sus 4 hijos sí que lo era. Y bien que les enorgullecía comentarlo a la primera ocasión que se les ponía por delante. Mi niño saca la cena, pues el chico sale con la Virgen de la Paz. Pepe, que así se llamaba el marido, pasó sus últimos 10 años de vida en silla de ruedas debido a una enfermedad degenerativa. Tenía su parte buena, eso le ayudaba a colocarse en primera línea en cada acto de la cofradía en la que participaba su hijo. Uno de esos últimos actos a los que pudo ir fue a la inauguración del mosaico de María Santísima de la Paz, que se puso en una fachada justo enfrente del Santuario de la Victoria con motivo del 75 aniversario de la Señora como sagrada titular de esta hermandad. Desde su privilegiada posición le faltó tiempo para dirigirse al alcalde y decirle que su hijo, que había presentado el acto, era mayordomo de la paz. Días después de aquello, el hijo se casó. Durante la celebración, radiante de felicidad como estaba, Pepe llamó al hermano mayor, Rafa, ven, invitado a la boda, y le dirigió estas palabras. Mi hijo y su mujer hoy se han casado gracias a la Virgen de la Paz. Ella es quien los ha casado. Poco después, Pepe hizo poner una reproducción del mosaico del 75 aniversario en la fachada de su casa, con tal orientación que lo primero que se puede ver al llegar a la misma es la imagen de la Señora. En cambio, a Victoria, su mujer, se le iluminaba el rostro cada vez que su hijo le traía un cartel, un calendario, una foto del Cristo de la Sagrada Cena que la hermandad hubiera publicado. ¡Ay, qué cosa más bonita! Hace unos meses, tras su muerte, su hijo empezó a pasar al ordenador poemas y escritos que Victoria tenía en varias libretas y hojas sueltas, pues le gustaba mucho escribir, tanto como la pintura, aunque como ella decía, solo pude aprender las 4 reglas. Entre esos poemas, su hijo descubrió uno dedicado al Cristo de la Cena. Como habrán ya supuesto, no hay que ser un lince, ese hijo es servidor de ustedes. Y hoy, con su permiso, me gustaría compartir el poema de Victoria con ustedes. Les reconozco que estuve tentado de cambiar y corregir cosas del mismo. Soy profe, no lo puedo remediar. Pero entonces ya no sería el poema que aquella mujer, llena de fe y devota del Cristo de la Cena, le salió del corazón aquel día. Y dice así: Al Cristo de la Cena, 10 de septiembre de 2007. Señor Cristo de la Cena, Padre misericordioso, orgullo de tus hermanos, cada día vas más lindo en un trono sin igual, reunido con tus hermanos en tu cena celestial. No me canso de mirarte por tu dulzura y grandeza. Mi hijo te lleva a hombros, es mi orgullo y mi riqueza. Verte recorrer las calles de Málaga con tanta luz y alegría. Tú te lo mereces todo,
Padre de gran pasión, guapo, lindo como el sol, con tu cuerpo y tu sangre nos libraste del pecado. A tus mayores enemigos los llevaste a tu lado, perdonándolos a todos, como el Padre había mandado. Ojalá que tú nos oigas, Padre celestial divino, reluces como una estrella, ponme bueno a mi marido. Yo quisiera ir a verte con la compañía de él, recorrer todas las calles y acompañar tu figura, dándote gracias por siempre, por mi esposo y por mi hija que también se encuentra enferma. Cúrales, Padre mío, perdónanos nuestras culpas, Padre de mi corazón, que tu luz siempre llevemos recordando tu pasión. Pepe y Victoria no son más que una muestra de todas las personas que alguna vez, hermanos o no de esta institución, a lo largo de 100 años de historia, de una manera o de otra, canalizaron su fe hacia nuestros sagrados titulares. Hoy, papá, mamá, bueno, debería mirar para arriba, papá, mamá, habéis sido pregoneros de todos aquellos hombres y mujeres. ¿Quién os lo iba a decir? De los que fueron y de los que son. Gracias y besos al cielo. Sueños en rojo y azul. Tempus fugit. Qué rápido pasa el tiempo, Dios mío. Era un chiquillo de 16 años cuando un amigo del instituto llegó diciendo que en la cena buscaban portadores para la Virgen de la Paz. Aquel 1988 sería el primer año en que la hermandad echaría mano de hombres de trono no asalariados para portar la imagen de la Señora, aunque todavía contaría con algunos hombres pagados para ocupar los puestos de debajo del manto. Enseguida nos apuntamos un montón de estudiantes del por aquel entonces Instituto Nacional de Bachillerato Polígono de Cártama, más por la novedad que por la devoción, todo hay que decirlo. Era nuestra primera oportunidad para ir de traje y corbata y fardar delante de las niñas de nuestra edad. Eso es así. Al año siguiente me apunté de portador del Señor de la Sagrada Cena. Esto me va a caer. Quería experimentar lo que significaba llevar el trono más pesado en la Semana Santa de Málaga. Esas eran entonces las motivaciones de aquel joven imberbe que, aunque criado en la fe católica, todavía no tenía la suficiente madurez mental ni las motivaciones y convicciones propias de una persona adulta. Aunque no sé yo todavía si las tengo o no, pero bueno. Y llegaron los 90. Recuerdos vienen a mí de bullicio en la explanada de la estación, de hombres de trono en los bares de frente, de zapadores ferroviarios y de músicos de la banda de bomberos y de nazarenos que poco a poco iban llegando y se iban poniendo sus hábitos. Otros venían con los hábitos ya puestos en los aledaños de la capilla. Eran años de varales inflexibles que se clavaban nada más salir de la capilla de la estación, de volver a duras penas arrastrando patas y al ritmo de alguna conocida canción que los propios portadores cantábamos para poder animarnos y llegar de vuelta al encierro en la explanada. Los trajes azules y corbatas dieron paso a aquellas túnicas blancas y faraonas rojas y azules que ya eran vestidas solo y exclusivamente por hermanos de la cofradía. De solo llevar la banda de bomberos en cabeza y a algún miembro de dicha banda como tambor de cola en ambos tronos, se empezaron a incorporar las bandas de música al cortejo procesional, las bandas de Junquera, Álora, Campillo, la propia banda que llegó a tener nuestra cofradía. Todas ellas merecen nuestro reconocimiento y el recuerdo más entrañable. Desde mi largo periodo en el puesto C11 del trono del Cristo, al que espero volver algún año para despedirme, si mi maltrecha espalda lo permite, y Llurena mira para otro lado. Tome nota la persona correspondiente. Fui testigo de cómo poco a poco el desfile procesional de nuestra hermandad iba madurando, transformándose
en lo que es hoy, aunque todavía quedaba mucho camino. Llegaron los 2000 y estos trajeron el cambio de día de procesión, del Domingo de Ramos al Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, que ese fue el motivo del cambio. Años después el recorrido se hizo mucho más corto, gracias al traslado a la calle Compañía. Al trono del Cristo se le cambió la estructura de la mesa y los varales, lo que lo hizo más llevadero, y se incorporaron al Cristo la recordada y querida banda del Dulce Nombre de Granada y a la Virgen la de Nuestra Señora de la Paz. Esta última, orgullo de la Málaga cofrade y con la que aún tenemos la suerte de contar. Se empezó a dar importancia a la cruceta musical, a los ensayos, de los que fuimos, por cierto, pioneros, a la concienciación e implicación de los hombres de trono. Unos años antes llegó casi por casualidad el paso cena, con aquella maniobra imprevista que los hombres de trono hicimos al escuchar la malagueña de Lecuona. Con la incorporación de la agrupación de Redención de Córdoba años después para acompañar al Cristo, se terminó de dar el salto de calidad en cuanto a acompañamiento musical se refiere, y hoy día, gracias al equipo de capataces y mayordomos de ambos tronos y al esfuerzo de toda la mayordomía encargada de la sección de penitentes y demás participantes, mi hermandad es un referente en la forma de procesionar, admirada por toda Málaga y desde fuera de ella. Aquel adolescente de la barriada del Carmen, que se enamoró de María Santísima de la Paz primero y del Cristo de la Cena después, se hizo un hombre en esta bendita cofradía, como tantos y tantos que se apuntaron en aquellos locos finales de los 80 para sacar a la Virgen de la Paz. Allí hay unos pocos. Después tuve la oportunidad de colaborar con mi cofradía desde dentro, como miembro de Junta de Gobierno, y aquí es cuando verdaderamente empecé a amar a mi hermandad, a tratarla como un miembro más de mi familia. Y la amo porque formo parte de una institución con una historia maravillosa, porque he sido testigo de un pasado reciente esplendoroso y de un presente del que debemos estar muy orgullosos. Qué lejos quedan esos años, Señor, qué lejos y qué cerca al mismo tiempo. Tempus fugit. Y cuánto hemos aprendido de aquellos que llevaron las riendas de la hermandad en aquellos años, al igual que lo harán de nosotros los que nos sucedan o que ya están tomando el relevo. Y esto me hace pensar en el futuro, en los hermanos más jóvenes de mi cofradía, que espero que estéis por aquí, porque esto va por vosotros. Benditos seáis, queridos jóvenes, pues de esta centenaria hermandad, ejemplos sois los más nobles en entrega y fraternidad. Bendito seas, grupo joven, divina juventud soñadora, porque eres la savia nueva, que de la paz de Nuestra Señora será la mejor mensajera. Dichosa juventud de la cena, que recibirá el hermoso legado de entrar en la nueva centuria, custodiando el cáliz sagrado. Bienaventurados vosotros, mis más jóvenes hermanos, pues ya lo dijo el Señor, de los niños es el reino y de los que como ellos son. Dejemos que los niños se acerquen a esta hermandad nazarena, pues ellos llevarán a la gloria al Cristo de la Sagrada Cena. Ya si se me cae esto no pasa nada, me queda entre hojas. Y ahora, llegando a la recta final de mi intervención, permítanme que la afronte pertrechado con mis hábitos de nazareno. Figuradamente, ¿no? Pues fueron en esos momentos íntimos que proporciona el capirote cuando los pensamientos, los ruegos y los sueños que ahora compartiré con ustedes han venido a mi mente en estos últimos años en los que he tenido el privilegio de ser nazareno de esta bendita hermandad y que seguiré teniendo mientras el Señor de la Sagrada Cena y su Santísima Madre así lo quieran.
Y así, mientras hago penitencia, pienso en lo afortunado que he sido en estos últimos años, desde aquel 2009 en que entré a formar parte de la Junta de Gobierno. Tuve el privilegio de recibir al señor de Málaga por el 75 aniversario de la fundación de su cofradía. Fui testigo del encuentro entre la Virgen de la Soledad de nuestra hermana cofradía de Mena y la antigua Soledad de Ábalos en nuestra casa hermandad. Asistí a la feliz recuperación del primer trono que tuvo la antigua y desaparecida imagen de la Virgen de la Paz, que hoy es nuestro flamante trono de traslado. Gracias, hermano Antonio, nunca te estaremos lo suficientemente agradecidos. Pude ser testigo de cómo nuestras imágenes recuperaban su aspecto original al mismo tiempo que se realzaba su belleza artística de la mano del maestro que las creó. De cómo el trono de mi Señor era definitivamente terminado y restaurado, y de su enriquecimiento con nuevas cartelas, ángeles y sacerdotes de las esquinas, obra del gran escultor Alberto Roja. Viví en primera persona la celebración del 75 aniversario de la llegada de la Virgen de la Paz a nuestra hermandad. Disfruté de la remodelación de las fachadas, de la nueva candelería para la Virgen y del comienzo del nuevo palio, que es una auténtica maravilla, y de tantas y tantas otras cosas que me hacen sentir muy orgulloso de esta corporación y de mis hermanos pasados y presentes, sin cuya aportación y compromiso todo lo anterior no hubiera sido posible. Y entonces, un nuevo toque de campana me saca de mis pensamientos, giro la vista atrás y una vez más, madre mía, tu belleza y majestuosidad me dejan sin habla, como la primera vez que te vi. Una vez más, mi Señora, Virgen Santísima de la Paz, me concedes el gran privilegio de poder tu camino alumbrar. Y mientras hago esta penitencia, no puedo evitar rogar por esas tierras que padecen, Ucrania, Somalia, Sudán, tantos países de África donde la maldad parece no acabar, hasta en la Tierra Santa donde tu Hijo llegó a habitar. ¿Cuántas guerras se evitarían, cuántas pugnas y refriegas si aquellos que nos gobiernan tu rostro divino vieran? Esto también te pido, Madre mía, para esta hermandad que te adora, que por siempre sea la paz entre mis hermanos, que reconozcamos nuestras culpas, siempre las nuestras primero, y contemplando tu figura, digamos con corazón sincero, aquel que tengo a mi lado con el que guardo enfrentamiento, dejemos atrás las disputas y los malos entendimientos. Perdóname, querido hermano, mirar atrás ya no quiero, la paz sea con nosotros, la de nuestra Madre del Cielo. Señora nuestra de la paz, de tu casulla haznos portadores, como hicieras con San Ildefonso y ser de tu nombre valedores. Virgen Santísima de la Paz, yo para ti tengo un sueño, verte en tu trono poderosa, con ese palio de estreno, llevada como solo saben de la paz tus caballeros, radiante, majestuosa y guapa, almirante de un barco de ensueño, que es tu galeón de plata. Y entre aplausos, vivas y petaladas, navegues por las calles malagueñas, de devotos a ti abarrotadas, porque de sus corazones tú eres la dueña. Sueño con verte, madre, y algún día pasará, más bien pronto que tarde, llegando a un glorioso altar. Y allí ante tus hijos dispuesta, entre cánticos de tu coral, ver al obispo imponerte corona de reina celestial. Sueño para ti, Santa Madre, que un día no muy lejano, por los muchos favores otorgados, por tu historia y devoción probada, poder ante ti postrarme como reina de la paz coronada. Y sigo caminando con mi vela y luchando con esto, sumido en mis anhelos. Y entonces, mientras le doy cera a una preciosa niña, caigo en la cuenta de que ya hace un buen rato que no veo a mi Señor.
Pero al dejar atrás calle Álamos, Santísimo Cristo de la Cena, a lo lejos vuelvo a ver tu figura en carretería. El final del Jueves Santo para mi hermandad ya se acerca. Entonces veo tu trono inmenso y una vez más me maravillo ante tal obra de ingeniería y veo tus ropajes y los del resto bordados con maestría que no se hicieron en sitio ajeno sino en mi propia cofradía. Qué orgullo por mi hermandad siento. Detrás tuya voy, Cristo mío, alumbrando a la Señora. Ahora ya verte puedo cuando se acerca la hora de tu popular encierro. Ya se acaba el camino, Señor, y cuando suenan las cornetas y los tambores de redención para tocar los últimos acordes que te llevan a tu estación, rezo por mis seres amados, como mi madre me enseñó. Jesús de la Eucaristía, tu mirada me embriaga desde aquel lejano día en la capilla de la Explanada. Y pude comprender entonces, a pesar de mi lozanía, que tú me habías elegido y yo jamás te abandonaría. Por eso me atrevo a pedirte, Señor de la cena pascual, si la salud me lo permite, una vez más y nada más, poder junto a mi hermano volver al hombro a arrimar y llevarte a la gloria, Padre, en tu cenáculo sin igual. Cristo de la Sagrada Cena, prodigio que Duarte esculpiera, el sufrimiento, la amargura y la pena en tu cara dulce y serena. Santísimo Cristo de la Cena, mi príncipe de la paz, mi amor de los amores, salvador de la humanidad. ¿Qué sueño puedo querer para ti, mi divina majestad? Si ya de por sí un sueño eres, hecho bendita realidad. Y así, hermanos y hermanas, mi intervención ya se acaba. Solo pido y deseo que este pregón que termina no haya sido del que hoy les habla, sino de los que alguna vez fueron y de los que ahora son hermanos de esta centenaria y nazarena corporación, de aquellos ferroviarios que tuvieron la osadía de crear, organizar y hacer crecer a esta gran cofradía. Que haya sido el pregón de las mujeres que en estos 100 años, y casi siempre en un segundo plano, con humildad y devoción han prestado sus manos, haciendo un trabajo sufrido, nunca lo bastante valorado ni suficientemente reconocido. Que esta exaltación, deseo también haya representado a las personas que alguna vez, hermanas o no de esta institución, rezaron a nuestros sagrados titulares, ya fuera en la Victoria o en la Estación, en Santo Domingo o en los Mártires, o en una habitación de casa o de hospital, a una foto del Señor de la Cena o de la Virgen de la Paz. Que haya sido este pregón de cada nazareno de vela o con bastón, de los caballeros del cáliz sagrado y de los remeros del galeón, de las bandas de música o de toda agrupación que a lo largo de la historia han puesto música a nuestra profesión. Que se hayan sentido identificados aquellos que en alguna ocasión participaron en campañas en favor de los más necesitados. Que mi voz haya sido de ese grupo joven, que es orgullo de todos los que a esta hermandad pertenecemos, de los albaceas que se dejan la piel para que de los cultos disfrutemos, de todos los maestros que su arte nos han dejado, de Pío Mollar y Martín Simón, de Juan Casielles y, cómo no, de aquel genio don Luis tan querido y recordado, de nuestra Coral de la Paz y del taller de bordado. Espero, en definitiva, que este pregón haya sido de todos los que alguna vez sangre roja hemos bebido del cáliz de nuestro Señor y de los que en nuestros adentros sentimos el latir de un azul corazón. Esto, hermanos, he pretendido. Dios y ustedes juzgarán si así lo he conseguido. Ya termina este pregón y encantado acepté el reto, no sin miedos ni temores, con inmenso orgullo y respeto. He pregonado, señores, la historia de mi hermandad y la pasión que para mí supone. 100 años ha cumplido
La hermandad de mis amores, la del Cristo que conmueve, que nos quita los temores y a las conciencias remueve. Un siglo de historia ya tiene, la de la Virgen guapa y morena, de advocación milenaria, la primera malagueña, mi emperatriz ferroviaria, que del taller de Gines saliera. Ya se acaba este pregón y no es mío, es de todos los que tienen su corazón dividido. Por eso, a todos os pido, queridos hermanos y hermanas, terminad este pregón conmigo. ¡Viva el Cristo de la Cena! ¡Viva la Virgen de la Paz! Y viva mi hermandad nazarena, que 100 años ha cumplido y que sean 1000 años más, desde ahora y para siempre, por toda la eternidad. He dicho.